El poder es una corriente que recorre la historia humana, una energía que impulsa a las personas a buscar dominio, respeto y control. Desde los discursos de los antiguos filósofos hasta las estrategias modernas de influencia, cada época ha desarrollado su propio lenguaje del poder. En ese territorio se entrelazan el teatro, el estoicismo, el maquiavelismo, la persuasión y la seducción, como si fueran distintos hilos de una misma red que revela cómo se construye la autoridad y cómo se sostiene en el tiempo. A veces sientes ese deseo silencioso de ser más influyente, de tener voz en un mundo que muchas veces impone silencio. Sin embargo, alcanzar ese estado no depende solo del instinto, sino del conocimiento consciente sobre las leyes que rigen la dinámica del poder. El valor de sus enseñanzas radica en su aplicabilidad práctica. Cada ley es una herramienta que puede ayudarte a navegar la compleja red de relaciones humanas, especialmente en los entornos laborales o jerárquicos, donde la percepción de fuerza y control define las oportunidades. Comprender y aplicar estas reglas no significa volverte manipulador, sino adquirir la inteligencia emocional necesaria para avanzar sin ser devorado por la competencia. Las lecciones contenidas en las 48 leyes del poder pueden convertirse en un faro que ilumine tu camino hacia la superación de obstáculos y la conquista de tus metas. Una de las más profundas, la primera, enseña a no eclipsar al maestro. Esta idea puede parecer simple, pero encierra una verdad esencial sobre la naturaleza del poder y la psicología humana. En cualquier jerarquía, quien ocupa la posición superior necesita sentirse seguro, admirado y respetado. Si alguien cercano proyecta demasiada brillantez, surge el miedo, la comparación, la inseguridad. En ese punto, la ambición sin tacto se convierte en una amenaza. Por eso, la sutileza es tu mejor aliada. Muestra tus talentos con moderación. Deja que tu luz complemente la de quienes lideran, no que la opaque. Los estoicos enseñaban que la sabiduría reside en conocer el momento adecuado para actuar y el límite exacto entre la virtud y el exceso. En el contexto del poder, esto significa usar la inteligencia con calma, evitar el impulso de demostrar constantemente lo que vales y, en cambio, enfocarte en hacer que los demás se sientan fortalecidos por tu presencia. Cada idea que presentes puede ser formulada de manera que parezca inspirada por quien tiene autoridad. De ese modo, generas confianza y consolidación dentro del círculo donde las decisiones se toman. Cuando te enfrentas a un superior fuerte y seguro, la estrategia más inteligente es permanecer discreto, reforzando su liderazgo para crecer desde la sombra. Pero si tu superior se debilita o muestra señales de decadencia, puedes comenzar a expandir tu luz con más intensidad, siempre con prudencia, sin aprovecharte del momento de vulnerabilidad ajena. El equilibrio entre respeto y ambición es lo que separa al sabio del oportunista. La adulación, cuando se usa con inteligencia, puede ser una forma de arte. No se trata de mentir, sino de reconocer sinceramente los méritos del otro para crear un ambiente de confianza mutua. En ese espacio, el poder fluye sin resistencia y ambos ganan. Quien lidera se siente admirado, y tú te conviertes en una presencia indispensable. Sin embargo, nunca des por asegurada tu posición. Continúa aprendiendo, perfecciona tus habilidades y busca orientación cuando sea necesario. Así, tu evolución se mantendrá constante, y los demás percibirán en ti no solo lealtad, sino también una ambición equilibrada y noble. El poder, al final, no pertenece solo a quien lo posee, sino a quien comprende su naturaleza cambiante. El aprender a observar, esperar y actuar con inteligencia emocional, te acercas a la verdadera maestría.
la de gobernarte a ti mismo antes de aspirar a influir en los demás. Ley 2 enseña que la confianza ciega puede ser un arma de doble filo. Las personas más cercanas, aquellas que comparten risas, secretos y momentos cotidianos, también son quienes conocen tus debilidades con mayor precisión. En ellas habita la posibilidad del afecto, pero también la semilla de la envidia y el resentimiento. En cambio, los enemigos son predecibles. Sus intenciones están a la vista. Cuando un adversario se convierte en aliado, su deseo de demostrar lealtad es intenso, porque sabe que debe redimir su pasado. Esa conversión no solo fortalece tu posición, sino que revela tu capacidad de comprender el alma humana y manipular sus fuerzas ocultas. No se trata de vivir en paranoia ni de rechazar la amistad, sino de ver con lucidez lo que a muchos les resulta incómodo aceptar. La confianza debe ganarse y mantenerse bajo observación en el entorno laboral, donde el poder se disfraza de cortesía. Esta visión se vuelve esencial allí donde las alianzas son frágiles y los intereses personales se entrelazan con las ambiciones. La prudencia es un escudo más valioso que el entusiasmo. La lealtad verdadera no necesita demostraciones, pero la falsa se disfraza con gestos de devoción. Aprender a distinguirlas es una forma de sabiduría práctica, una defensa silenciosa contra la traición disfrazada de afecto. Los estoicos enseñaban que el equilibrio nace de ver la naturaleza de las cosas tal como son, sin dejarse cegar por la emoción. De esa claridad surge la fuerza para valorar a cada persona según sus actos y no según la cercanía emocional. Ley 3 recuerda que el silencio puede ser más poderoso que 1000 discursos. Revelar las intenciones es entregar el mapa de tu mente a quienes podrían usarlo en tu contra. La incertidumbre confunde, desarma y, bien manejada, te otorga ventaja. Mantén a los demás en una neblina amable, donde tus gestos parezcan sinceros y tus palabras suenen auténticas, pero donde nadie logre ver el propósito que te mueve. Las personas buscan creer en las apariencias porque la verdad suele incomodar. Si ven calma en tu rostro, si perciben convicción en tu voz, confiarán incluso cuando tus objetivos vayan en otra dirección. Así actúa el estratega que domina el arte del disimulo, como el zorro que lleva la piel de la oveja. Entra sin resistencia donde el ingenuo sería rechazado. Sin embargo, el uso de esta ley requiere inteligencia y mesura. Quien abusa de la falsedad termina atrapado en su propio juego. Cuando la reputación ya está manchada por el engaño, la única salida es admitir el pasado con aparente arrepentimiento, permitiendo que los demás bajen la guardia. En esa aceptación fingida puede esconderse la semilla de un nuevo movimiento estratégico. La esencia de esta enseñanza no es la mentira, sino el control de las palabras, de los gestos y del misterio que te rodea. Marco Aurelio decía que quien domina su mente domina su destino. Mantener tus intenciones ocultas es, en el fondo, un acto de dominio sobre ti mismo, una forma de dirigir el curso de tus acciones sin permitir que el mundo las limite antes de tiempo. Ley 4. Habla menos de lo necesario. El poder no siempre se manifiesta en la voz que resuena, sino en el silencio que contiene significado. Hablar menos es un arte que pocos dominan, porque el impulso de llenar el vacío con palabras nace del miedo a no ser escuchado. Sin embargo, cuando aprendes a callar, descubres que el silencio no es ausencia, sino control. Cada palabra que eliges revelar es una llave que puede abrir o cerrar tu destino. Las personas que hablan demasiado se entregan sin darse cuenta, exponen sus inseguridades, sus intenciones y su necesidad de aprobación. Quien conserva sus palabras mantiene su misterio, y el misterio siempre atrae más que la claridad. En una conversación, el silencio es una trampa elegante. Mientras los demás se esfuerzan por llenar el aire,
Tú observas, analizas y entiendes lo que ellos intentan ocultar. El silencio se convierte entonces en un espejo que desnuda el alma ajena. El oráculo de Delfos comprendía este poder. Sus respuestas eran breves, enigmáticas, pero cada una pesaba como una sentencia. La ambigüedad, cuando se maneja con inteligencia, es un escudo y una espada. En el ámbito del trabajo o la política, donde las palabras pueden ser armas o trampas, hablar menos protege tu posición y amplifica tu presencia. A veces, sin embargo, el silencio absoluto puede despertar sospecha. En tales momentos, es sabio adoptar el papel del bufón, fingir inocencia o ingenuidad para ocultar tu agudeza. Quien aparenta menos inteligencia de la que posee, desarma la desconfianza de los poderosos y actúa con libertad. Los estoicos enseñaban que el sabio no busca impresionar con palabras, sino gobernarse a sí mismo. Callar no es debilidad, es dominio. Hablar solo cuando es necesario te convierte en alguien impredecible, y lo impredecible siempre genera respeto. En un mundo saturado de ruido, la voz que se reserva se vuelve un eco que todos desean escuchar. Ley 5. Protege tu reputación como un tesoro. La reputación es la sombra que te precede y el escudo que te defiende. Puede abrirte puertas antes de que pronuncies una palabra, pero también puede destruirte con un simple rumor. En el juego del poder, la reputación no es un adorno. Es la base sobre la que se construye todo. Cada acción, cada gesto y cada silencio contribuye a su fortaleza o a su caída. Una reputación sólida te permite intimidar sin violencia, convencer sin hablar, ganar sin luchar, pero una grieta, por pequeña que sea, puede convertirte en presa de los enemigos que esperan en la oscuridad. Por eso, proteger tu nombre es proteger tu existencia social. La reputación es como una joya expuesta. Todos la miran, algunos la admiran, otros la codician. Debes pulirla con coherencia y guardarla con estrategia, porque quien la pierde, pierde el poder de ser tomado en serio. El sabio entiende que la reputación se alimenta tanto de la verdad como de la percepción. No basta con ser virtuoso, hay que parecerlo. En sociedades donde las apariencias dictan el juicio, la imagen se convierte en realidad. Asociarte con personas de prestigio, responder con calma a los ataques, sembrar dudas sutiles sobre tus rivales. Son tácticas que refuerzan tu posición. La reputación, una vez dañada, rara vez se recupera del todo. Por eso es mejor prevenir que reparar. Los enemigos más astutos no atacan tu cuerpo, atacan tu nombre. Y si logran mancharlo, el resto se derrumba por sí solo. Séneca advertía que la opinión de los demás no puede dominarte, pero sí puede determinar cómo el mundo reacciona ante ti. Cuidar tu reputación no es vanidad, es sabiduría práctica. La fama bien manejada es una herramienta de poder silencioso, un recurso que atrae aliados, impone respeto y mantiene a raya a los adversarios. En un mundo donde todo se juzga por las apariencias, la reputación es tu armadura más valiosa y la única que no puedes permitirte perder. Ley 6. Llama la atención a cualquier precio. En el mundo del poder, ser invisible equivale a no existir. Si pasas inadvertido, el destino te arrastra como al polvo del camino. Por eso, debes brillar incluso en la penumbra, proyectar una imagen que el ojo ajeno no pueda ignorar. La atención es una moneda más valiosa que el oro, porque quien la posee dirige la mirada de los demás y, con ella, su pensamiento. En una sociedad saturada de ruido y competencia, destacar no es vanidad, es supervivencia. La multitud teme al juicio y se refugia en la mediocridad, pero quien se atreve a sobresalir rompe el hechizo del anonimato, aparece más grande de lo que eres
más enigmático, más audaz. La grandeza percibida inspira respeto incluso antes de ser comprendida. En España y en México, donde el orgullo y la imagen son parte del pulso cotidiano, el arte de atraer miradas es casi una forma de poder social. Quien sabe hacerse notar domina el escenario aunque no diga palabra. La clave está en la danza entre lo que revelas y lo que ocultas. Mostrar demasiado mata el misterio. Esconderlo todo destruye el interés. La fascinación surge en ese equilibrio, como el velo que insinúa sin descubrir del todo. La mente humana, después de los 25 años, busca estímulos que rompan la monotonía de lo conocido. Por eso, el magnetismo del misterio se vuelve irresistible. Sin embargo, atraer la atención no significa provocar sin medida. La luz que deslumbra demasiado también puede quemar. Debes cuidar de no eclipsar a quienes tienen más poder, ni despertar en ellos el veneno de la envidia. Brillar requiere cálculo. Hay momentos en los que un escándalo medido eleva tu nombre, y otros en los que una provocación innecesaria destruye años de prestigio. Mantén viva la curiosidad ajena reinventándote. Como el actor que nunca repite el mismo papel, los estoicos recordaban que la virtud no se opone a la visibilidad, sino al exceso. Brillar con propósito, sin perder el dominio interior, es la diferencia entre el sabio y el narcisista. En un mundo que olvida con rapidez, ser recordado es, en sí mismo, una forma de poder. Ley 7. Aprovecha el trabajo de los demás. El poder no siempre nace del esfuerzo, sino de la inteligencia para usar el esfuerzo ajeno. Quien comprende esto domina uno de los secretos más antiguos del éxito en la historia y en la vida diaria. Los nombres que permanecen no son los de quienes trabajaron más duro, sino los de quienes supieron canalizar el talento y la energía de los otros hacia su propio beneficio. Aprender a construir sobre los logros ajenos ahorra tiempo, energía y desgaste. Subirse a los hombros de gigantes no es robo, es estrategia. Lo esencial es parecer inagotable, como si tus logros fueran fruto de una fuerza interminable, cuando en realidad se sostienen sobre el trabajo que otros iniciaron. El mérito visible siempre eclipsa al invisible, y la memoria colectiva rara vez recuerda a quien preparó el terreno. El buitre, símbolo temido y respetado, sobrevive sin cazar. Se alimenta de lo que otros dejan atrás. Así también actúa el estratega. Observa, espera y toma lo que los demás desperdician. En el mundo profesional, esto significa aprovechar las ideas dormidas, los proyectos abandonados, los conocimientos que otros no supieron aplicar. No se trata de robar, sino de transformar el valor ya existente en poder propio, pero el arte está en hacerlo sin despertar resentimiento. Tomar crédito con torpeza puede volverse un arma de doble filo, especialmente si quienes te rodean tienen poder o ego frágil. Aprende a repartir reconocimiento con astucia, concediendo méritos menores mientras guardas para ti la gloria principal. Séneca advertía que el sabio usa lo que la vida le ofrece sin sentirse culpable, porque lo importante no es quién lo hizo primero, sino quién supo hacerlo mejor. Saber cuándo y cómo apropiarte del trabajo ajeno sin generar hostilidad es la diferencia entre el oportunista torpe y el estratega brillante. Quien domina este equilibrio no necesita luchar por reconocimiento. El mundo, tarde o temprano, se lo concede. Ley 8. Atrae a otros hacia ti. El poder más sutil no se ejerce persiguiendo, sino atrayendo. Quien corre detrás de los demás demuestra necesidad. Quien espera y seduce con inteligencia domina el ritmo del juego. Hacer que los otros se acerquen a ti es una estrategia de control disfrazada de pasividad. Al provocar su movimiento,
Interrumpes sus planes y los obligas a bailar al compás que tú marcas. El arte consiste en crear deseo sin mostrar urgencia, en construir una presencia tan magnética que los demás sientan la necesidad de acercarse, aún sin saber por qué. Los cazadores antiguos entendían esta ley mejor que nadie. No perseguían al oso con furia, colocaban miel en el aire y esperaban. La paciencia es más poderosa que la agresión, porque quien actúa con calma tiene tiempo para observar y anticipar. En la guerra de la influencia, la trampa no se lanza con violencia, sino con sutileza. Seducir no es solo cuestión de apariencia, sino de comprensión. Debes conocer las debilidades ajenas como un médico conoce los síntomas de su paciente. Algunos buscan reconocimiento, otros miedo, otros placer o seguridad. Cada uno tiene una grieta por donde la voluntad puede entrar sin resistencia. El verdadero estratega no se deja arrastrar por la ira, porque la ira es una forma de rendición. Cuando pierdes el control emocional, el enemigo ya no necesita vencerte. Te destruyes tú mismo. Los estoicos enseñaban que quien domina sus pasiones es invulnerable. En cambio, quien reacciona con rabia se convierte en esclavo del impulso. Si aprendes a esperar, observar, hacer que los demás se muevan primero, su energía se convertirá en tu herramienta. A veces, sin embargo, la lentitud puede volverse un riesgo. Hay momentos en los que el ataque súbito es el único modo de evitar la derrota, pero incluso entonces, debe ser un rayo calculado, no un estallido de furia. La sabiduría está en elegir cuándo atraer y cuándo golpear. El poder no reside en la fuerza bruta, sino en la capacidad de hacer que los demás se muevan sin que tú parezcas haberlos empujado. Ley 9. Gana a través de acciones, no por discusiones. Convencer con palabras es tentar al orgullo ajeno, y el orgullo rara vez se deja vencer. Las discusiones, por brillantes que parezcan, suelen dejar heridas invisibles que el tiempo no cura. Cuando obligas a alguien a admitir que se equivoca, no ganas su mente, solo su resentimiento. Por eso, las palabras pueden ganar una batalla superficial, pero pierden la guerra del respeto. La acción, en cambio, enseña sin imponer, persuade sin violencia y transforma sin exigir. Las personas creen lo que ven, no lo que escuchan. Si haces evidente tu razón a través de tus actos, incluso tus enemigos se verán obligados a reconocerla, aunque en silencio. Las palabras chocan contra el ego. Las acciones atraviesan la experiencia y dejan una huella que nadie puede negar. Discutir demasiado es como jugar en un balancín. Subes y bajas, pero no avanzas. La verdadera victoria está en bajarte del juego y dejar que la realidad hable por ti. En el trabajo, en las relaciones o en la vida pública, los discursos se olvidan, pero los gestos permanecen. Demostrar con hechos desarma la resistencia del otro, porque lo obliga a ver lo que no puede refutar. Sin embargo, esta ley no desprecia el uso estratégico de la palabra. En ocasiones, hablar puede servir para distraer, disimular o ganar tiempo. Cuando la mentira amenaza con atraparte, la palabra puede ser un escudo momentáneo, pero incluso en esos casos, su valor es táctico, no esencial. Séneca recordaba que la sabiduría no se anuncia, se demuestra. La acción tiene un lenguaje que trasciende la retórica. Mientras los demás discuten por tener razón, el sabio actúa y deja que el resultado hable por él. En un mundo donde todos quieren opinar, quien demuestra callando conquista sin resistencia. Ley 10. Evita el contagio de los desafortunados. Hay personas cuya presencia apaga la luz de los lugares donde entran. Su desgracia no siempre es un accidente del destino. Muchas veces es un hábito, una forma de pensar,
una energía que se propaga como un veneno invisible. Quien convive demasiado con ellas termina respirando su desesperanza y adoptando su manera de mirar el mundo. Los problemas, las quejas, las excusas y los fracasos ajenos son contagiosos. Se filtran en la mente y corrompen la serenidad. En cambio, rodearte de personas que irradian confianza y equilibrio es como respirar aire limpio. La fortuna, igual que la desgracia, se transmite por contacto. En las sociedades modernas, donde las emociones circulan con velocidad, cada encuentro deja una marca. Si compartes tu tiempo con quien vive en la queja o en el drama, pronto te encontrarás repitiendo sus palabras, justificando sus errores, cargando con una tristeza que no te pertenece. Los estoicos enseñaban que no se puede controlar lo que ocurre fuera, pero sí se puede decidir con quién compartir la vida. La compasión no debe confundirse con el sacrificio de tu paz. Ayudar al que sufre es noble, pero permitir que su oscuridad se instale en tu alma es insensatez. Para reconocer a quienes traen el infortunio, observa su historia, relaciones rotas, decisiones impulsivas, una sucesión de conflictos donde siempre son víctimas. Acercarte demasiado a ellos es como entrar en una casa llena de humo creyendo que podrás salir sin oler a fuego. La energía humana es un campo que se contagia. Mantener distancia no es crueldad, es preservación. No cedas a la culpa ni a la tentación de salvar a quien no desea salvarse. La felicidad busca compañía igual que la miseria. Y quien quiere elevarse debe aprender a elegir su entorno con discernimiento. En el silencio de la mente protegida florece la fortuna. Ley 11. Conviértete en indispensable. En un mundo donde todo se compra y se reemplaza, ser indispensable es una forma de poder que no depende del azar. Cuando los demás necesitan tu presencia, tu habilidad o tu visión, te vuelve libre. Quien puede ser sustituido está siempre a merced de la voluntad ajena, pero quien se vuelve necesario escribe sus propias condiciones. No se trata de dominar a los demás, sino de volverte un elemento que nadie puede ignorar. Cultiva talentos raros, profundos, imposibles de imitar con facilidad. Conserva siempre un conocimiento que no revelas del todo, porque enseñar todo lo que sabes es ceder la llave de tu independencia. La verdadera fuerza consiste en ser el engranaje que sostiene el mecanismo, no el que puede ser reemplazado sin consecuencias. Convertirse en indispensable es como una enredadera de raíces fuertes. Se adhiere al entorno hasta hacerlo suyo. Y quien intenta arrancarla, descubre que el terreno se desmorona con ella. Tu valor debe extenderse de esa manera. Invisible pero firme. Enredado en las estructuras donde existes. Sin embargo, también hay sabiduría en reconocer los límites. El deseo de independencia absoluta puede llevar al aislamiento. La soledad del que no necesita a nadie puede convertirse en una prisión. Los estoicos recordaban que el ser humano es un ser social, que la interdependencia no es debilidad, sino equilibrio. Haz que los demás te necesiten, pero sin perder la capacidad de retirarte cuando sea necesario. Mantén el control de tus vínculos sin ahogarlos. Ofrece valor sin regalarlo. Ser indispensable no es ser esclavo del reconocimiento, sino asegurar que tu presencia marque una diferencia tan profunda que el mundo, al imaginar tu ausencia, sienta que algo esencial se ha perdido. Ley 12. Usa la honestidad y la generosidad selectivas para desarmar. La mente humana confía con facilidad en lo que parece transparente. Por eso, la honestidad calculada puede ser una de las armas más sutiles del poder. Mostrarte sincero en el momento oportuno desarma las defensas de incluso los más desconfiados. Un gesto de generosidad, una palabra franca o un acto aparentemente desinteresado crean un vínculo emocional que debilita la vigilancia del otro.
Cuando alguien percibe bondad, su juicio se adormece. Y es entonces cuando se abre el espacio para influir en su voluntad, así como el caballo de Troya parecía un tributo inocente, pero escondía dentro a los soldados que cambiarían el destino de una ciudad. La honestidad selectiva puede ocultar intenciones mucho más profundas. La confianza nace del alivio que siente el otro al pensar que no hay peligro. Y ese alivio se convierte en la puerta de entrada al control. Sin embargo, esta táctica requiere precisión y moderación. Si se usa con torpeza o con frecuencia, pierde su efecto. Quien es visto como excesivamente generoso o siempre dispuesto a decir la verdad puede despertar sospechas. La clave está en el equilibrio. Ofrecer la dosis justa de sinceridad, el regalo exacto en el momento preciso, el gesto que parece espontáneo pero que ha sido pensado con cuidado. En las relaciones de poder, la aparente transparencia puede ser la máscara más eficaz para la estrategia. En sociedades donde las apariencias dictan las emociones, la sinceridad calculada se percibe como virtud y la generosidad selectiva como nobleza. Los estoicos enseñaban que el sabio no revela su alma con facilidad, porque quien se muestra por completo pierde el control sobre su imagen. Por eso, la honestidad debe ser como el filo de una espada, reluciente por fuera, pero peligrosa para quien no entiende su propósito. Al usarla con sabiduría, puedes conquistar sin violencia y dirigir los corazones sin levantar sospecha. Ley 13. Apela al egoísmo cuando pidas ayuda. Cuando necesites apoyo, no invoques la gratitud ni la compasión, porque esos sentimientos son inconstantes y se disuelven con el tiempo. Las personas rara vez actúan por bondad pura. Lo hacen cuando perciben que su beneficio está en juego. Por eso, la forma más segura de ganar aliados es hacerles creer que al ayudarte, se ayudan a sí mismos. Si presentas tu necesidad como una oportunidad para su provecho, despertará su interés y transformará su apoyo en deseo. Quien apela al egoísmo del otro no manipula, comprende la naturaleza humana. Recordar favores pasados o suplicar piedad genera resistencia, porque nadie quiere sentirse en deuda. En cambio, si haces que el otro vea su ventaja reflejada en tu causa, su colaboración será entusiasta y duradera. La cuerda de la compasión es frágil, pero la del interés propio es fuerte. Tejida con las fibras de la ambición y el orgullo, cada persona, sin importar su fachada moral, actúa movida por un deseo de beneficio o reconocimiento. Por eso, la estrategia más eficaz es alinear tus objetivos con los suyos. Convierte tu petición en un espejo donde el otro vea su reflejo, su ganancia, su prestigio. Incluso aquellos que se creen virtuosos suelen actuar por un ego más sutil. El deseo de sentirse justos, superiores o necesarios. Si logras apelar a ese tipo de ego, también obtendrás lo que buscas. Los estoicos comprendían que los seres humanos no se mueven por lo que es correcto, sino por lo que creen que les conviene. Así que al pedir ayuda, no mendigues afecto ni compasión. Ofrece propósito, reconocimiento, utilidad. Quien sabe tocar la fibra del interés ajeno puede obtener lo que necesita sin levantar resistencia, porque el otro creerá que actúa por sí mismo, sin advertir que, en realidad, ha seguido tu voluntad. Ley 14. Actúa como amigo, pero sé un espía. En el arte del poder, la amistad puede ser la máscara más eficaz para la observación. Actuar como amigo permite acercarte sin despertar sospechas, abrir puertas cerradas y escuchar lo que otros solo confiesan cuando bajan la guardia. Conocer a fondo las intenciones, los deseos y los miedos de quienes te rodean es esencial para moverte con ventaja. Las personas revelan más de lo que imaginan cuando se sienten comprendidas o admiradas. Cada conversación,
Cada gesto, cada silencio en un encuentro social se convierte en una oportunidad para descifrar lo que se oculta detrás de las palabras. Quien domina el arte de preguntar sin parecer curioso y escuchar sin parecer atento, obtiene más poder del que otorgan los títulos o la fuerza. En la vida cotidiana, los vínculos y las emociones son campos fértiles para el espionaje sutil. Si logras que los demás hablen de sí mismos, mientras tú permaneces en calma, su propio entusiasmo les hará mostrarte su mapa interior. Así nace el verdadero conocimiento del otro, no por la fuerza, sino por la habilidad de guiar la conversación hacia donde deseas. El espionaje no requiere siempre de engaño abierto, sino de sutileza. Organizar reuniones, provocar emociones o sembrar pequeñas dudas puede ser suficiente para que los demás se descubran sin darse cuenta. Aprender a reprimir tus pensamientos mientras incentivas los de los otros es un acto de autodominio. Este equilibrio entre cercanía y distancia te otorga lo que los antiguos llamaban el tercer ojo, la capacidad de ver más allá de lo que es visible y de leer lo que los demás no dicen. Sin embargo, también existe una estrategia inversa. En ocasiones, es más útil ofrecer información falsa que obtenerla. Alimentar con datos incorrectos a quienes intentan conocerte puede desviar su atención, confundir sus juicios y darte tiempo para moverte con libertad. En los entornos competitivos, donde cada palabra es una posible trampa, la desinformación se convierte en una forma de defensa elegante. Los estoicos enseñaban que el sabio observa sin ser visto y que el verdadero poder nace de conocer la naturaleza de los demás sin revelar la propia. En el mundo moderno, donde todos quieren ser comprendidos, el que observa en silencio posee la ventaja de quien ve sin ser notado. Ley 15. Destroza completamente al enemigo. La piedad hacia un enemigo peligroso puede ser una forma de debilidad. Quien deja viva una amenaza, aunque sea pequeña, planta la semilla de su propia ruina. Los grandes líderes comprendieron que una victoria incompleta es una derrota aplazada. El enemigo que sobrevive, incluso humillado, alimenta en secreto su deseo de venganza. Y cuando las circunstancias cambian, regresa con más fuerza y resentimiento. Aplastar por completo al enemigo no solo significa destruir su poder físico, sino quebrar su espíritu. Borrar toda esperanza de recuperación. La compasión en el terreno del poder es un lujo que pocos pueden permitir. La víbora medio muerta aún puede morder, y su veneno es más letal cuando se cree fuera de peligro. La prudencia exige no dejar cabos sueltos, porque lo que no eliminas hoy puede destruirte mañana. Sin embargo, la destrucción total no siempre implica acción directa. A veces, el enemigo puede ser aniquilado por sus propios errores si sabes esperar con paciencia. Hay momentos en los que la inacción estratégica es la forma más refinada de victoria. Permitir que el adversario se desgaste, que sus pasiones lo consuman y su orgullo lo lleve a la caída, es un triunfo que requiere disciplina y observación. Marco Aurelio recordaba que el dominio verdadero no consiste en la violencia, sino en la serenidad ante el conflicto. Saber cuándo aplastar y cuándo dejar que el enemigo se destruya solo es la marca de la sabiduría. En ambos casos, la intención es la misma: eliminar la amenaza de raíz, no por odio, sino por equilibrio. El poder no tolera la duda, y la seguridad nace de cerrar cada puerta que pueda abrirse contra ti. Ley 16. Aumenta el respeto y el valor a través de la ausencia. La presencia constante erosiona el misterio y diluye el valor. Cuando estás siempre disponible, los demás dejan de verte como algo especial y comienzan a tratarte como parte del paisaje. El poder necesita espacio, y ese espacio se construye con la ausencia. Retirarte en el momento justo
crea una sensación de pérdida que aumenta tu valor en la memoria de los demás. Quienes te daban por sentado empiezan a extrañarte y el deseo de verte regresa como una necesidad. La ausencia bien calculada no es olvido, es estrategia en el silencio de tu retiro. Los demás idealizan tu figura, magnifican tus virtudes y olvidan tus defectos. Así como el sol es más deseado después de los días nublados, tu retorno, si llega en el momento correcto, se siente como una resurrección, pero esta ley solo funciona cuando ya has dejado una huella. Retirarse sin haber construido presencia es desaparecer en el vacío. La ausencia tiene valor cuando proviene de alguien que ya ha conquistado la atención y el respeto. Es un acto de control sobre el deseo ajeno. Das un paso atrás para que los demás se acerquen. En sociedades donde la exposición es constante y la atención es efímera, saber desaparecer es un signo de inteligencia emocional y poder psicológico. Séneca enseñaba que el sabio no teme retirarse del ruido del mundo porque sabe que su valor no depende de ser visto, sino de ser recordado. La verdadera influencia no necesita gritar, basta con dejar un eco. Cuando aprendes a regular tu presencia, cuando sabes cuándo iluminar y cuándo oscurecerte, te conviertes en una figura que no se agota, sino que renace cada vez que vuelve a aparecer. Ley 17. Mantén a los otros en un estado de incertidumbre. El poder se alimenta del desconcierto. Cuando los demás no saben qué esperar de ti, pierden su equilibrio. La previsibilidad genera comodidad, y la comodidad hace que los otros se sientan seguros para desafiarte o intentar manipularte. Por eso, mantener un aire de imprevisibilidad es una forma de control silencioso. Actuar siempre igual te vuelve transparente, y lo transparente deja de tener fuerza. En cambio, cuando tus acciones parecen moverse entre la lógica y lo absurdo, despiertas en los demás una tensión que los mantiene atentos a cada paso que das. No entienden tus ritmos, no saben si esperarte o temerte. La incertidumbre que siembras se convierte en tu escudo y en tu espada. Al romper la rutina, al alterar patrones, obligas a los otros a vivir en un estado de alerta constante. Se fatigan tratando de descifrarte, y en ese cansancio pierden la iniciativa. La imprevisibilidad no es caos, es estrategia. Como un ciclón que cambia de dirección sin aviso, puedes confundir y dominar sin usar la fuerza. El movimiento inesperado es el que más intimida, porque ataca donde nadie lo anticipa. En la vida cotidiana, esta ley se refleja en los gestos pequeños. Cambiar de tono cuando todos esperan un grito, responder con calma cuando te provocan, sorprender con generosidad cuando otros prevén dureza. Esa oscilación mantiene tu poder intacto, porque impide que alguien calcule tus límites. Sin embargo, debes ejercerla con mesura. Ser imprevisible no significa ser incoherente. Si abusas de este arte, parecerás inestable y perderás confianza. Sé como el fuego, cambia de forma, pero nunca de naturaleza. Los estoicos enseñaban que dominar las propias reacciones es el primer paso para dominar el entorno. La verdadera imprevisibilidad no nace del capricho, sino del control interior. Quien gobierna sus emociones puede cambiar su comportamiento sin perder su centro. Esa es la imprevisibilidad que inspira respeto y temor al mismo tiempo. Ley 18. Evita el aislamiento como forma de protección. Aislarse parece una defensa, pero en realidad es una trampa. Quien se encierra en su fortaleza creyendo estar a salvo comienza, sin saberlo, a debilitarse. Las murallas que levantas para protegerte también te separan del flujo vital del mundo. Desde lejos, todo parece más claro, pero también más engañoso. Pierdes contacto con la realidad, con las señales del poder y con las personas que pueden ayudarte o advertirte. En la soledad prolongada,
La mente crea fantasmas y los convierte en enemigos reales. La fortaleza que construyes se convierte en prisión afuera. Los demás siguen moviéndose, creando alianzas, compartiendo información que tú ya no escuchas. Y cuando decides salir, el mundo ha cambiado sin ti. Es más sabio caminar entre las personas, moverte entre ellas sin perder tu centro. Estar presente te mantiene informado, te conecta con el pulso de la vida y te protege mejor que cualquier muro. En los círculos humanos, el poder se esconde en las conversaciones, en los gestos, en las alianzas invisibles. Al mezclarte con la multitud, te vuelves parte del paisaje y al mismo tiempo lo observas. En cambio, el aislamiento llama la atención sobre ti, te convierte en blanco, te hace símbolo de lo que los demás quieren derribar. Sin embargo, hay momentos en que retirarte por un tiempo puede ser necesario, alejarte no para esconderte, sino para pensar. El silencio y la distancia, usados con propósito, aclaran la mente y restauran la visión. Marco Aurelio recordaba que la verdadera fortaleza está en el alma, no en las paredes. Cuando tu mente es firme, puedes vivir entre la multitud sin perder tu equilibrio. La sabiduría no consiste en huir del mundo, sino en moverte dentro de él sin dejar que te arrastre. Ley 19. Conoce tu objetivo y evita ofender a la persona equivocada. El poder no se mide solo por la fuerza o la inteligencia, sino por la precisión con la que eliges a tus enemigos y a tus aliados. Cada persona que cruzas en el camino tiene su propio universo interior, lleno de miedos, vanidades y heridas que no se ven a simple vista. Creer que todos reaccionan de la misma manera es un error que paga caro. Hay quienes olvidan rápido y quienes guardan rencor como si fuera un tesoro. Algunos se ofenden por el desprecio, otros por el elogio mal dado. Aprender a leer esas sutilezas es una forma superior de sabiduría. En los entornos de poder, donde cada palabra puede levantar o destruir un destino, la falta de observación puede convertirse en un veneno lento. Por eso es vital entender la naturaleza de aquellos con quienes tratas. No todos merecen la misma respuesta, ni todos toleran el mismo tipo de provocación. El sabio actúa como el cazador que conoce bien a su presa. Antes de lanzar su flecha, observa el terreno, el viento y el movimiento de los árboles. No usa la misma trampa para un zorro que para un lobo. Entiende que cada ser tiene su instinto, su ritmo, su forma de huir o atacar. En la vida ocurre lo mismo. Cada persona requiere una estrategia distinta. Hay orgullosos que prefieren morir antes que aceptar una derrota pública. Hay inseguros que interpretan la indiferencia como desprecio. Y hay serpientes silenciosas que no olvidan una ofensa aunque pasen los años. Actuar sin conocer a los demás es disparar en la oscuridad. Quien comprende las almas humanas actúa con precisión quirúrgica. No golpea por impulso. Golpea cuando el resultado está asegurado. Los estoicos enseñaban que el sabio no reacciona, calcula. Entender a los demás es protegerte de ellos y, al mismo tiempo, usarlos para avanzar sin crear enemigos innecesarios. El conocimiento del carácter ajeno es la más sutil de las armas, y quien la domina camina por el mundo sin dejar huellas de guerra detrás de sí. Ley 20. Monten tu independencia. La libertad es la esencia del poder. Quien se ata a una causa, a un grupo o a una ideología, renuncia a parte de su dominio interior. En un mundo donde todos buscan pertenecer, mantener la independencia es una forma de rareza y, por eso mismo, una forma de fuerza. La dependencia crea obligaciones y las obligaciones, tarde o temprano, se convierten en cadenas. Es sabio parecer comprometido, mostrar interés por las causas de los demás.
pero conservar dentro de ti un espacio intocable donde ninguna alianza tenga acceso es a distanciamiento te da poder, porque mientras los demás se enredan en lealtades, tú conservas la capacidad de moverte con libertad. Imagina un bosque donde los arbustos crecen tan cerca unos de otros que sus raíces se mezclan. Cuando el viento sopla, se doblan juntos, incapaces de erguirse solos. Pero el que crece apartado puede expandirse hacia el cielo sin depender de nadie. Así ocurre con el alma independiente. Puede adaptarse, unirse cuando conviene, pero siempre conserva su centro. A veces la estrategia requiere fingir alianza, formar parte de un grupo o jurar lealtad temporal. Sin embargo, debe ser solo apariencia. Una táctica que te permita avanzar sin perder tu autonomía. Epicteto enseñaba que la libertad no se conquista rechazando el mundo, sino actuando en él sin que el mundo te posea. Mantener la independencia no es aislamiento, es claridad. Significa saber que toda relación, toda causa, toda promesa tiene un límite, y ese límite debe ser tu voluntad. Quien se mantiene libre puede negociar, adaptarse y retirarse sin ser esclavo de su palabra ni rehén de su pasado. Ley 21. El arte de parecer más inocente de lo que realmente eres. Nada confunde más que la apariencia de ingenuidad. Fingir menor inteligencia. Mostrarse dócil o distraído. Es una de las formas más refinadas de manipulación. En un mundo donde todos desean sentirse superiores, dar esa ilusión es abrir una puerta invisible al control. Si los demás creen que son más listos que tú, bajan la guardia. Hablan demasiado, se exponen. Y en ese descuido está tu ventaja. No se trata de mentir, sino de dirigir la percepción. Haz que crean que tu mente es simple, que tus intenciones son puras, y los verás entregar información, apoyo o confianza sin que lo pidas. El verdadero poder no siempre se impone. A veces se deja subestimar. El zorrillo que finge estar muerto para que los depredadores lo ignoren encarna esta ley. Su quietud no es debilidad, es estrategia. Deja que los otros se sientan seguros, y mientras ellos se relajan, tú eliges el momento de actuar. La clave está en no exagerar el papel. Si pareces demasiado torpe, perderás el respeto. Si pareces demasiado listo, despertarás sospecha. El equilibrio consiste en ser lo suficientemente inofensivo para ser ignorado y lo bastante inteligente para aprovechar cada descuido ajeno. En las primeras etapas del ascenso, conviene mostrarse obediente, humilde, incluso torpe. Pero una vez que la posición se consolida, es necesario dejar entrever una inteligencia más aguda, una chispa que haga entender que nunca fuiste tan ingenuo como parecía. Marco Aurelio recordaba que dominar la apariencia es dominar la reacción de los demás. Parecer menos de lo que eres no es falsedad. Es una forma de autodefensa, una máscara que protege tu estrategia hasta que el momento de mostrar tu verdadero rostro se vuelve inevitable. Ley 22. Transforma la rendición en poder. Rendirse no siempre es un acto de derrota. A veces, es el movimiento más sabio que puede ejecutar una mente que entiende el poder. En los momentos de debilidad, insistir en la lucha solo multiplica las pérdidas. Mientras que la rendición abre un espacio para respirar, observar y esperar. Quien sabe inclinarse sin quebrarse, domina el arte de sobrevivir. En la superficie, la rendición parece sumisión, pero en realidad puede ser una estrategia de control. Al rendirte, privas al adversario de la gloria del triunfo. Le ofreces una victoria vacía, mientras tú conservas lo más importante: el tiempo, la energía y la posibilidad de volver más fuerte. Cada gesto de aparente humildad puede esconder un propósito mayor. El enemigo, al sentirse seguro, baja la guardia.
Y es entonces cuando el silencio y la paciencia se convierten en tus aliados. Imagínate como un roble frente al viento. El que se resiste con orgullo termina desgajado por la tormenta, mientras el que se dobla con inteligencia permanece en pie cuando todo ha pasado. Esa flexibilidad no es cobardía, es sabiduría. En los momentos en que el mundo te exige rigidez, ceder puede ser la manera más poderosa de mantener tu esencia intacta. Los estoicos enseñaban que lo importante no es lo que te sucede, sino cómo respondes a ello. Si entiendes que la rendición puede ser una forma de acción disimulada, de estrategia profunda, entonces cada derrota se transforma en preparación para la victoria. La rendición estratégica es una pausa calculada, no un final. En ella madura la fuerza del que no necesita ganar hoy para dominar mañana. Quien sabe rendirse con dignidad demuestra una fortaleza más grande que quien nunca se permite retroceder. En el juego del poder, sobrevivir ya es vencer. Ley 23. Concentra tus fuerzas en un solo punto. Dispersar tu energía es diluir tu poder. En un mundo que empuja hacia la distracción constante, concentrarte en un objetivo se convierte en un acto de rebeldía y claridad. El poder surge de la profundidad, no de la extensión. Cavando en una sola mina, encuentras riqueza. Saltando de una a otra, solo recoges polvo. Las personas que logran grandes cosas no son las que intentan hacerlo todo, sino las que dedican toda su fuerza a una sola dirección. La concentración es una forma de fe en ti mismo, una declaración silenciosa de propósito. Al enfocarte, eliminas el ruido, dominas el tiempo y canalizas la energía con precisión. En cambio, quienes reparten su atención entre demasiados frentes acaban vacíos, sin fuerza ni rumbo. El enfoque es el arma del sabio y la trampa del mediocre. Una mente dispersa es fácilmente manipulable. Una mente concentrada es inquebrantable. Piensa en la flecha, solo acierta cuando mente. Cuerpo y objetivo se vuelven uno solo. No puedes alcanzar dos blancos con un solo disparo. La concentración convierte la voluntad en acción pura. Sin embargo, esta ley también enseña a no confundir enfoque con ceguera. En ocasiones, cuando el entorno amenaza o el peligro es múltiple, es prudente construir alianzas y sostener varias fuentes de apoyo. Saber cuándo concentrarte y cuándo diversificar es lo que diferencia al estratega del fanático. Marco Aurelio recordaba que la fuerza no está en hacerlo todo, sino en hacer bien lo esencial. Al centrar tus fuerzas en lo que realmente importa, conviertes cada acción en una expresión de poder y cada día en un paso más hacia tu dominio interior. Ley 24. Conviértete en el cortesano perfecto. El poder rara vez pertenece al más fuerte, sino al que sabe moverse con gracia entre los fuertes. Ser un cortesano perfecto no consiste en someterse, sino en comprender el arte de la apariencia. En los entornos donde el poder dicta las reglas, la supervivencia exige una danza entre la obediencia y la manipulación. El cortesano ideal sabe complacer sin rebajarse, destacar sin desafiar, obedecer sin humilarse. Domina las palabras como un músico domina su instrumento. Cada gesto, cada sonrisa, cada silencio están medidos. Detrás de su amabilidad hay cálculo, detrás de su elogio hay dirección, detrás de su aparente fragilidad se esconde una mente que observa y espera. El cortesano perfecto no ataca de frente, su agresión es sutil. Invisible. Como un veneno que se disuelve en la cortesía, comprende que los poderosos temen más al que entiende sus debilidades que al que los enfrenta. Por eso, les da lo que desean: halago, reconocimiento, sensación de grandeza. Mientras tanto, mueve los hilos con la delicadeza de un titiritero que controla el escenario sin ser visto. En este juego,
La sinceridad es un lujo peligroso y la autenticidad una trampa. Saber cuándo fingir es una forma de inteligencia. Los estoicos enseñaban que dominar las pasiones no significa reprimirlas, sino usarlas a favor del propósito. El cortesano perfecto hace lo mismo con las emociones ajenas. Las guía, las provoca, las transforma en herramientas de poder. En los círculos donde la ambición dicta la ley, quien no domina el arte de la simulación está condenado a ser pieza y no jugador. Convertirte en cortesano perfecto no es perderte en la falsedad, sino aprender a actuar con conciencia en un mundo donde casi nadie muestra su rostro verdadero. Ley 25. Rechaza roles convencionales y crea tu propia identidad. El poder comienza cuando dejas de aceptar los papeles que el mundo intenta imponerte. La sociedad te ofrece máscaras prefabricadas: hijo ejemplar, trabajador obediente, ciudadano correcto. Pero quien busca influir de verdad no se somete a los guiones ajenos, sino que escribe el suyo propio. Crear tu identidad es un acto de rebelión consciente, una forma de decir que no serás una copia de nadie. Tu presencia debe ser tan singular que no pueda confundirse ni imitarse. Cada gesto, cada palabra y cada silencio pueden formar parte del personaje que eliges interpretar ante los demás. El error común es creer que autenticidad significa mostrarlo todo, cuando en realidad se trata de dirigir lo que los demás ven. La vida pública es un escenario, y tú eres el actor principal. Saber actuar no es fingir, es controlar la narrativa. En España o en México, donde las expectativas sociales pesan con fuerza, esta ley cobra un valor aún mayor. Oli, quien se atreve a romper moldes, provoca admiración y temor a partes iguales. Las personas sienten fascinación por quien parece libre de las normas que las atan. La atención no se pide, se conquista con estilo. Por eso, el dominio del gesto, del tono y de la presencia es esencial. Cada aparición debe tener algo de teatralidad, porque el dramatismo bien usado no es falsedad, sino magnetismo, como el dios Proteo, capaz de transformarse en agua, fuego o bestia según el momento. También tú debes aprender a cambiar de forma para mantener el control de tu imagen. El poder está en la capacidad de adaptarte sin perder tu esencia. Los estoicos decían que el sabio no lucha contra la naturaleza del mundo, sino que la usa a su favor. Así ocurre con la identidad. No se trata de destruir las expectativas, sino de moldearlas hasta que trabajen para ti. Quien sabe reinventarse a voluntad se convierte en un enigma viviente. Y nada atrae más que el misterio de alguien que parece dueño de sí mismo. Ley 26. Mantén las manos limpias. El verdadero poder no consiste solo en hacer, sino en parecer inmaculado mientras lo haces. La apariencia de pureza es una forma de control, porque la gente confía más en quien parece no mancharse. En el mundo adulto, después de los 25, todos aprenden que los éxitos visibles suelen esconder sombras. Lo importante no es evitar las sombras, sino saber cómo hacer que no te alcancen. Por eso, mantener las manos limpias significa saber delegar lo sucio. Deja que otros carguen con la culpa. Que sean ellos quienes se manchen para que tú sigas brillando. Las personas poderosas comprenden que la responsabilidad directa es un riesgo. Mientras otros enfrentan las consecuencias, tú conservas la imagen de serenidad y justicia. Así, el poder se mantiene sin desgaste. El gato usa su pata para sacar las castañas del fuego sin quemarse. Esa es la metáfora de esta ley. Actuar con destreza para obtener lo que deseas sin que las llamas te toquen. Pero la elegancia del poder no está solo en ocultar la culpa, sino también en saber cuándo mostrar humanidad. A veces, admitir un error menor o perdonar a un inferior puede fortalecer tu reputación más que la perfección constante.
La compasión calculada es una herramienta política en sociedades donde la imagen vale más que la intención. Parecer justo y limpio es tan importante como ser eficaz. Séneca recordaba que la pureza del alma no depende de no errar, sino de saber usar el error con sabiduría. Mantener las manos limpias no significa no tocar el barro, sino saber lavarlas antes de que alguien lo note. Esa es la diferencia entre quien gobierna el juego y quien queda marcado por él. Ley 27. Crea un culto de devotos. Explorando la necesidad de creencia, cada ser humano busca creer en algo que le dé sentido a su existencia. En ese vacío emocional que dejan las decepciones y la rutina, puedes convertirte en el punto de atracción de esa necesidad. Las personas anhelan una voz que les prometa propósito, un símbolo que sustituya la incertidumbre. Si logras ofrecer una visión que despierte esperanza, te rodearán como si fueras portador de una verdad superior. No buscan lógica, buscan fe. No quieren claridad, quieren emoción. Las palabras apasionadas, los gestos convincentes y los rituales repetidos crean una atmósfera donde la razón se adormece y la devoción florece. La mente humana, cansada de dudar, se rinde ante quien le ofrece algo en qué creer. La emoción compartida une más que los argumentos. En España y en México, donde la fe y la pasión colectiva aún laten en lo profundo de la cultura, esa necesidad de entrega sigue viva bajo nuevas formas. Ya no se adora a los dioses, sino a las ideas, los líderes y las causas. Si construyes un sistema simbólico que alimente esa sed, nacerá a tu alrededor un círculo de seguidores. Debes mantener tus mensajes simples.